Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vengo a hablarles acerca de la entrevista objetiva, noticiosa e informativa. Y para esto resolveremos 16 preguntas referentes a este tipo de entrevista. Empecemos. ¿Cómo define Martínez Albertos la entrevista informativa? Martínez Albertos la describe como un género periodístico donde el periodista obtiene información precisa de un experto sobre un tema actual, enfocándose en hechos y no en opiniones. ¿Qué características destaca Gaitán y Piñuel sobre la entrevista noticiosa? Destacan su objetividad, relevancia y neutralidad, con preguntas claras y directas. ¿Cuál es la visión de Alex Grigelmo sobre la entrevista informativa? Grigelmo nos dice que la entrevista informativa es clave para obtener datos relevantes y el periodista debe ser objetivo y actuar como un intermediario. ¿Cómo concibe Gabriel García Márquez la entrevista noticiosa en el ámbito periodístico? Márquez enfatiza la importancia de la claridad, escucha activa y preguntas precisas, evitando que el periodista tome protagonismo. ¿Qué elementos clave resalta Natalia Benabeu Morón sobre la entrevista informativa? Natalia destaca la preparación, la formulación de preguntas incisivas y la creación de un contexto adecuado para obtener información. ¿Cómo describen Vicente Leñero y Carlos Marín la entrevista informativa en el periodismo? Ellos nos enseñan que la entrevista informativa debe centrarse en hechos y ser clara, directa y objetiva. ¿Qué enfoque propone Víctor Manuel García para la entrevista noticiosa? Propone que la precisión en las preguntas es esencial para obtener respuestas útiles en la entrevista noticiosa. ¿Cuáles son las principales funciones que cumple la entrevista en el periodismo? Saber preguntar, escuchar y observar son funciones esenciales para una buena entrevista. ¿Qué características definen a una buena entrevista periodística? Dentro de las más importantes podemos destacar la preparación, objetividad, empatía, preguntas bien formuladas y escucha activa. ¿Qué tipo de lenguaje es adecuado para redactar una entrevista periodística? El lenguaje debe ser claro, directo y neutral, evitando jergas y manteniendo autenticidad en las respuestas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de entrevista utilizados en la prensa escrita? Dentro de los más relevantes podemos destacar entrevista informativa, de perfil o personalidad, de opinión, de investigación, de conflicto y entrevista de hechos. ¿Qué etapas se deben seguir para realizar una entrevista periodística efectiva? Investigación, preparación de preguntas, coordinación logística, entrevista, revisión, redacción y publicación. ¿Cuáles son las técnicas recomendadas para redactar una entrevista? Preparación, apertura clara, mantener enfoque, transcripción precisa y revisión final. ¿Qué tipos de entradilla se puede utilizar en la redacción de una entrevista periodística? Descriptiva, narrativa, informativa, de cita, de pregunta y de contraste. ¿Cómo se estructura una entrevista periodística correctamente? Investigación o preparación, introducción, desarrollo, cierre, redacción y edición cuidadosa. ¿Cuáles son las pautas esenciales para elaborar una entrevista en prensa escrita? Investigación, preparación, estructura lógica, interacción respetuosa, grabación, transcripción precisa, edición y contextualización adecuada. Espero haber resuelto todas sus inquietudes acerca de cómo redactar una entrevista objetiva. Hasta la próxima.